23 horas con 47 minutos. 19 de julio de 1969. Estamos en el Golfo de Suez, y la oscuridad es absoluta. No hay luna. No hay estrellas visibles que puedan guiar el camino. El agua es un manto negro y aceitoso que se traga cualquier rastro de luz. En medio de esa nada, 20 hombres nadan en silencio. No son soldados comunes, son fantasmas. Llevan trajes de neopreno negros, sus rostros están pintados de camuflaje y sus movimientos apenas agitan la superficie. Han estado nadando durante 47 minutos, arrastrando sus cuerpos a través de corrientes invisibles, impulsados por una determinación que roza la locura. Frente a ellos, a solo unos metros de distancia, se alza su objetivo. No es un barco, no es una base costera, es Green Island, la Isla Verde. Pero el nombre es una mentira cruel. No hay nada verde aquí. No hay arena, ni árboles, ni tierra firme. Green Island es una abominación de hormigón y acero, una fortaleza artificial construida originalmente por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial para proteger el canal de las amenazas del eje. Ahora, décadas después, Egipto la ha transformado en una de las posiciones más fortificadas de la Tierra. Esta plataforma de piedra se eleva directamente desde el mar, a 3 kilómetros de la costa egipcia. Es un erizo de armas. Posee sistemas de radar avanzados que rastrean cada avión israelí en el cielo. Tiene baterías antiaéreas que han derribado jets de reconocimiento. Tiene posiciones de artillería capaces de bombardear las líneas israelíes en el Sinaí a voluntad. Y dentro de esos muros de hormigón, diseñados para resistir el impacto directo de torpedos navales, esperan entre 70 y 80 soldados de la infantería naval egipcia. Son la élite. Están entrenados, están alerta y saben que su posición es, teóricamente, imposible de tomar. Hagamos las matemáticas de la muerte. 70 defensores atrincherados con ametralladoras pesadas cubriendo cada ángulo de fuego, rodeados de alambre de púas y minas. Contra ellos, 20 hombres flotando en el agua, armados solo con lo que pueden cargar en sus espaldas. La doctrina militar convencional dice que para asaltar una posición fortificada necesitas una superioridad numérica de 3-1. Aquí, la proporción está invertida. Los egipcios superan a los atacantes casi 4-1. Cualquier general sensato miraría este mapa y diría una sola palabra: imposible. Pero los hombres en el agua no son soldados convencionales. Son el Shayetet 13, los comandos navales más letales de Israel. Y esta noche no han venido a capturar la isla, han venido a destruirla. En los próximos 43 minutos, este silencio se romperá con el sonido de 1000 disparos. El hormigón se manchará de sangre. Se desatará un combate cuerpo a cuerpo tan brutal que los libros de historia militar lo estudiarán durante los próximos 50 años. La fortaleza inexpugnable va a caer, pero la victoria exigirá un sacrificio terrible. De los 20 hombres que ahora tocan el muro frío de la fortaleza, 6 no verán el amanecer. 9 más serán mutilados. Esta es la historia de cómo 20 hombres desafiaron a la muerte en una roca en medio del mar. Esta es la crónica minuto a minuto de la operación Bulmus 6. Bienvenidos a Protocolo Sombra. Para entender por qué 20 hombres aceptaron nadar hacia una muerte casi segura, primero debemos entender el año, 1969. La guerra de desgaste estaba desangrando a Israel. No era una guerra de grandes batallas de tanques, sino un goteo constante de ataques a lo largo del canal de Suez. Egipto había adoptado una estrategia brutal: imponer costos que la pequeña población de Israel
no pudiera sostener indefinidamente. Israel necesitaba responder. Necesitaba una operación que no solo fuera una victoria táctica, sino un golpe psicológico devastador. Necesitaban demostrar que ningún lugar en Egipto, por muy fortificado que estuviera, estaba fuera de su alcance. Y no había lugar más fortificado que Green Island. Ubicada a 3 kilómetros de la costa egipcia, Green Island no era una isla natural. Era una plataforma artificial de hormigón y acero, construida originalmente por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger el canal de las amenazas del eje. Ahora, décadas después, Egipto la ha transformado en una de las posiciones más fortificadas de la Tierra. Esta plataforma de piedra se eleva directamente desde el mar, a 3 kilómetros de la costa egipcia. Es un erizo de armas. Posee sistemas de radar avanzados que rastrean cada avión israelí en el cielo. Tiene baterías antiaéreas que han derribado jets de reconocimiento. Tiene posiciones de artillería capaces de bombardear las líneas israelíes en el Sinaí a voluntad. Y dentro de esos muros de hormigón, diseñados para resistir el impacto directo de torpedos navales, esperan entre 70 y 80 soldados de la infantería naval egipcia. Son la élite. Están entrenados, están alerta y saben que su posición es, teóricamente, imposible de tomar. En 1969, era una de las posiciones más defendidas de todo el canal. Sus muros de hormigón eran tan gruesos que podían absorber fuego naval directo sin inmutarse. Sobre la plataforma, radares de última generación rastreaban cada movimiento aéreo y naval israelí en el Golfo. Baterías antiaéreas y posiciones de artillería amenazaban cualquier fuerza que se moviera en el Sinaí. Pero el verdadero peligro no eran las máquinas, eran los hombres. La guarnición contaba con entre 70 y 80 soldados de la infantería naval egipcia, hombres entrenados específicamente para la guerra defensiva, operando en turnos de vigilancia continua. Sabían que los israelíes eran audaces, y sus defensas estaban diseñadas para rechazar asaltos desde cualquier dirección concebible. Ametralladoras cubrían cada aproximación con campos de tiro entrelazados, creando zonas de muerte que cualquier atacante tendría que cruzar. El perímetro estaba erizado de alambre de púas y minas, y lo más peligroso de todo, potentes reflectores podían iluminar el agua circundante en segundos, convirtiendo la oscuridad protectora en una exposición letal. La inteligencia israelí había estudiado la isla desde el final de la Guerra de los 6 días. Sabían que un ataque aéreo sería ineficaz contra los búnkeres de hormigón. Sabían que un ataque naval sería detectado mucho antes de llegar. La única opción era lo imposible: una infiltración silenciosa por el agua, seguida de un asalto frontal contra una fuerza 4 veces superior. Para una misión así, solo existía una unidad capaz: el Shaitet 13. Fundada en 1949 e inspirada por los buceadores de combate italianos y británicos de la Segunda Guerra Mundial, el Shaitet 13 se había convertido en una de las unidades de operaciones especiales navales más importantes del mundo. Sus hombres eran seleccionados a través de procesos que eliminaban a todos menos a los más capaces. Eran expertos en demoliciones, reconocimiento y sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo que requiere un asalto anfibio. El comandante de la unidad era Zeev Almog, un oficial de 34 años que había dedicado su carrera a desarrollar exactamente este tipo de capacidades. Almog sabía que la excelencia individual no sería suficiente, necesitarían una coordinación perfecta. La planificación de la Operación Bulmos 6 comenzó en mayo de 1969. Durante 2 meses, la preparación fue obsesiva. La inteligencia recopilada era exhaustiva. Conocían las dimensiones exactas de la plataforma, la ubicación de los emplazamientos defensivos, las rutinas de la guardia, e incluso la ubicación de los baños y las salas de mando. Pero saberlo no era suficiente. Tenían que vivirlo.
En una instalación de entrenamiento en Israel, construyeron una réplica a escala real de Green Island. Los comandos ensayaron el asalto una y otra vez contra esta maqueta. Corrieron la operación repetidamente hasta que cada miembro del equipo sabía exactamente dónde debía estar en cada segundo de la oscuridad. Estos ensayos revelaron debilidades mortales en el plan original. Se dieron cuenta de que en la confusión del combate nocturno, el riesgo de dispararse entre ellos era altísimo. Tuvieron que ajustar los tiempos de los equipos y recalcular las cargas de demolición para asegurar la destrucción de los objetivos sin matar a sus propios hombres. El acondicionamiento físico se intensificó hasta el límite humano. Los comandos tendrían que nadar 2 kilómetros desde el punto de lanzamiento hasta la plataforma, luchar en un combate de alta intensidad inmediatamente después de llegar, y luego, heridos y exhaustos, nadar el regreso. El plan final era audaz. Se acercarían por mar en botes de goma silenciosos hasta el perímetro, aprovechando los 90 minutos de oscuridad antes de que saliera la luna. Se dividirían en equipos. Uno para asaltar el sector norte y crear caos, otro para destruir los radares, y un tercero para decapitar el mando egipcio. Los 20 hombres que fueron seleccionados entendían perfectamente lo que se les pedía. Sabían que estaban atacando una fortaleza diseñada para ser invencible. Sabían que las probabilidades matemáticas decían que no deberían volver. Pero cuando llegó el momento, todos se ofrecieron como voluntarios. En la tarde del 19 de julio, con el equipo verificado por última vez y los informes completos, la fuerza de asalto se reunió. El entrenamiento había terminado. La teoría se había acabado. Ahora solo quedaba el agua negra y la fortaleza que los esperaba en silencio. La operación comenzó oficialmente a las 22 horas del 19 de julio. La fuerza de asalto partió del territorio del Sinaí controlado por Israel, pero no fueron directamente hacia el objetivo. Buques navales transportaron sus botes hasta un punto de lanzamiento calculado, una posición precisa en el mar que los alinearía para la aproximación final hacia Green Island. La noche era perfecta para lo que estaban a punto de hacer. Oscura. Las estrellas eran visibles, pero su luz era demasiado débil para iluminar la superficie del mar. Las condiciones eran óptimas para la invisibilidad. A las 23 horas, llegó el momento de la verdad. Los comandos abandonaron la seguridad de los buques navales y se deslizaron hacia los botes de goma. Y aquí es donde la operación se volvió agónicamente lenta. No encendieron motores. El ruido de un motor habría sido una sentencia de muerte, alertando a los puestos de escucha egipcios mucho antes de que pudieran verlos. Tenían que remar. El silencio era su única armadura. La fuerza de asalto tenía que cubrir aproximadamente 3 kilómetros de mar abierto, impulsada únicamente por la fuerza de sus brazos. Les tomó 47 minutos cruzar esa distancia. 47 minutos remando a través de un agua tan oscura que ocultaba tanto su avance como el destino que los esperaba. La navegación se realizaba por brújula y por la tenue silueta de Green Island recortada contra un cielo ligeramente más claro. A medida que avanzaban, la masa de la fortaleza comenzaba a crecer frente a ellos, volviéndose real, volviéndose amenazante. Pero la oscuridad no era total. Desde la plataforma, potentes reflectores barrían el agua constantemente. Sus haces de luz creaban corredores de iluminación que cortaban la noche. Los comandos podían verlos moverse, buscando, cazando. La inteligencia previa había documentado los patrones de tiempo de estos barridos, y la aproximación estaba calculada matemáticamente para enhebrar la aguja, pasando a través de los vacíos que dejaban los patrones de luz. El margen de error era inexistente. Si un reflector atrapaba un bote, la operación pasaría instantáneamente de ser un ataque sorpresa a un desembarco con oposición. Y en el agua, sin cobertura, eso significaba una masacre. A las 23:47, los botes alcanzaron el punto de transición, a unos 200 metros del perímetro de la plataforma. Los comandos se deslizaron silenciosamente al agua, aseguraron su equipo, revisaron sus armas y comenzaron la fase final, el nado. Les tomó 7 minutos cubrir esos últimos 200 metros,
El agua tenía una temperatura agradable, pero las corrientes eran fuertes, exigiendo un esfuerzo físico que agotaba las reservas de energía de unos hombres que estaban a punto de entrar en combate. Llegaron a los cimientos de la plataforma en la formación exacta que el plan había especificado. Frente a ellos se alzaba el muro de hormigón, una pared de más de 3 metros de altura. La superficie estaba resbaladiza, cubierta de algas y vegetación marina que hacía casi imposible escalar sin ayuda, pero estaban preparados. Desplegaron escaleras diseñadas para este obstáculo exacto, ejecutando la maniobra con la velocidad que los ensayos habían grabado en su memoria muscular. A las 23:54, los primeros comandos pisaron la cubierta de Green Island. Estaban dentro. Y lo más increíble de todo, no habían sido detectados. La guarnición egipcia, confiada en sus defensas inexpugnables, no tenía ni idea de que 20 enemigos acababan de penetrar su perímetro. Ese silencio, esa ventaja táctica absoluta, duró exactamente 30 segundos. Un defensor, quizás realizando una patrulla de rutina o alertado por un sonido imperceptible que los comandos no habían notado, vio movimiento en el borde de la plataforma. Su grito de alarma rompió la noche. Inmediatamente después, el primer disparo. La operación de infiltración silenciosa había terminado. El asalto violento acababa de comenzar. El silencio se rompió para siempre. Lo que siguió no fue una batalla ordenada, sino el caos en su forma más pura. Los equipos lanzaron su ataque simultáneamente. En la oscuridad, los fogonazos de las armas automáticas creaban una iluminación estroboscópica que fragmentaba la visión en imágenes desconectadas y aterradoras. El sonido de las granadas y los gritos se fundió en una cacofonía ensordecedora que hacía casi imposible la comunicación. El equipo norte, liderado por un teniente llamado Ofer, se enfrentó al fuego enemigo de inmediato. Liderando desde el frente como exigía la doctrina israelí, Ofer dirigió el avance de sus hombres hacia el peligro. Pero la fortaleza tenía dientes que la inteligencia no había visto. Una posición de ametralladora egipcia no identificada atrapó a 2 comandos en su campo de tiro en el primer minuto. Las heridas fueron lo suficientemente graves como para sacarlos de la pelea instantáneamente. Mientras tanto, el equipo de demolición corría contra el reloj. Su objetivo eran los radares, la razón principal de esta misión suicida. Se movieron a través del fuego cruzado y alcanzaron su objetivo en solo 3 minutos. Colocaron las cargas mientras sus compañeros los cubrían, ejecutando el procedimiento exactamente como lo habían ensayado en la maqueta. La detonación fue masiva. La explosión destruyó los sistemas de radar que habían estado vigilando el Golfo. El destello de la explosión iluminó toda la plataforma momentáneamente, revelando las posiciones de atacantes y defensores en un instante de claridad brutal. Pero la lucha más salvaje estaba ocurriendo en el centro de mando. Allí, los oficiales egipcios habían organizado la resistencia más dura. Para llegar a la entrada, el equipo israelí tuvo que cruzar terreno abierto barrido continuamente por fuego defensivo. 2 comandos cayeron durante este cruce, sacrificándose para que sus compañeros pudieran llegar a la puerta. Lo que siguió fue un combate cuerpo a cuerpo en espacios confinados, pasillos estrechos, encuentros repentinos con enemigos a menos de 1 metro de distancia, decisiones de vida o muerte tomadas en milisegundos. Es el tipo de guerra que ningún entrenamiento puede replicar por completo. En medio de este torbellino, el comandante Seb Almog se movía entre posiciones, dirigiendo la orquesta de destrucción. Fue alcanzado. Una bala le golpeó la pierna con fuerza, comprometiendo su movilidad, pero no su voluntad. Rechazó ser evacuado o tratado de inmediato. Continuó al mando, ignorando la sangre mientras la batalla rugía a su alrededor. A las 0:30, apenas 36 minutos después de que comenzara el asalto, los disparos empezaron a disminuir. La guarnición egipcia había sido derrotada. Sus supervivientes estaban capturados o incapacitados. La fortaleza inexpugnable estaba ahora bajo control israelí. Pero cuando el humo se disipó y la adrenalina comenzó a bajar, los comandos miraron a su alrededor y comprendieron el costo de su victoria. 6 de sus hermanos yacían muertos en el hormigón. 9 más estaban heridos. Estaban atrapados en una plataforma enemiga a kilómetros de casa, con la mitad de su fuerza fuera de combate.
y lo peor estaba por llegar. La respuesta egipcia ya venía en camino. La victoria tiene un sonido muy específico. No es el de los vítores ni el de las trompetas. En Green Island, la victoria sonaba a silencio, roto únicamente por el crepitar de los incendios y los gemidos de los heridos. A las 00:30, apenas 36 minutos después de que comenzara el asalto, los disparos empezaron a disminuir. La guarnición egipcia había sido derrotada. Sus supervivientes estaban capturados o incapacitados. La fortaleza inexpugnable estaba ahora bajo control israelí. Pero cuando el humo se disipó y la adrenalina comenzó a bajar, los comandos miraron a su alrededor y comprendieron el costo de su victoria. 6 de sus hermanos yacían muertos en el hormigón. 9 más estaban heridos. Estaban atrapados en una plataforma enemiga, a kilómetros de casa, con la mitad de su fuerza fuera de combate. Y lo peor estaba por llegar. La respuesta egipcia ya venía en camino. A la 1 de la madrugada, los comandos israelíes eran dueños de la fortaleza. Habían logrado lo imposible. Los radares estaban destruidos, la artillería neutralizada y la guarnición de élite eliminada. Pero la euforia del combate se disipó tan pronto como comenzaron a contar a sus propios hombres. El precio de la audacia estaba esparcido por toda la plataforma de hormigón. 6 comandos yacían muertos. Entre ellos estaba el teniente Ofer, el hombre que había liderado el equipo norte con un coraje salvaje, cayendo bajo el fuego mientras abría camino para sus hombres. 9 comandos más estaban heridos, algunos de gravedad. De una fuerza de asalto de 20 hombres, 15 habían sido alcanzados por el plomo egipcio. Solo 5 permanecían ilesos. Y aquí es donde la operación pasó de ser una misión de asalto a una pesadilla logística. Estaban atrapados en una roca enemiga, a 3 kilómetros de la costa, rodeados de agua. Tenían que volver a casa, pero la retirada presentaba un desafío mucho más aterrador que la aproximación. Al llegar, eran hombres frescos nadando en silencio. Ahora eran hombres exhaustos, desangrándose, con sus reservas de energía vacías tras el combate cuerpo a cuerpo. Y lo más difícil, no dejarían a nadie atrás, ni a los vivos ni a los muertos. El comandante Almog, ignorando el dolor de su propia herida en la pierna, organizó la evacuación. Improvisaron dispositivos de flotación para los heridos más graves. Los muertos tendrían que ser remolcados por aquellos que aún podían nadar. Incluso cargaron con prisioneros egipcios para inteligencia, haciendo más peso a una ecuación ya imposible. Entonces, el cielo los traicionó. A la 1:12 ocurrió lo que la planificación había temido. Salió la luna. Durante la aproximación, la oscuridad había sido su escudo. Ahora la luz de la luna transformaba el agua negra en un escenario iluminado. Cualquier barco egipcio, cualquier observador en la costa, podría ver las siluetas de los comandos luchando contra las olas. La ventana de invisibilidad se había cerrado. El nado de regreso comenzó bajo esta luz implacable. Fue una procesión lenta y dolorosa. El agua salada ardía en las heridas abiertas. Los nadadores sanos tiraban de los heridos y de los cuerpos de sus amigos caídos, avanzando metro a metro contra la corriente, sabiendo que eran patos de feria en una galería de tiro. Y entonces, los radares de los barcos de apoyo israelíes detectaron lo inevitable. A la 1:40 aparecieron contactos en el oeste. Barcos egipcios. La respuesta militar había llegado. Se movían rápido, cerrando la distancia, convergiendo hacia la ruta de escape de los comandos. Era una carrera contra la muerte, nadadores exhaustos arrastrando cadáveres contra lanchas motoras armadas. Los comandos que aún tenían fuerzas redoblaron el esfuerzo, ayudando a los más lentos. La unidad se mantuvo unida, negándose a fragmentarse incluso cuando el pánico amenazaba con apoderarse de ellos. A la 1:53 alcanzaron los botes de goma. Fue un momento de desesperación frenética. Subieron a los heridos, izaron los cuerpos de los caídos y se lanzaron a los motores. Pero los barcos egipcios ya estaban casi encima de ellos. Fue entonces cuando la marina israelí, que esperaba en la distancia, desató su propia furia. Los buques de apoyo abrieron fuego de cobertura,
creando una barrera de explosiones entre los comandos y sus perseguidores. El muro de fuego disuadió a los egipcios el tiempo suficiente. A las 2:17, la extracción se completó. Los botes aceleraron hacia la seguridad del Sinaí, dejando atrás una Green Island que ardía en la noche, iluminando el cielo como una pira funeraria. Habían entrado en el infierno, lo habían conquistado y habían logrado salir. Pero en los botes nadie celebraba. Los ojos de los supervivientes estaban fijos en los cuerpos sin vida de sus 6 hermanos, el costo final de una noche que nunca olvidarían. Cuando los botes tocaron tierra segura en el Sinaí controlado por Israel, la adrenalina que había mantenido a los hombres en pie comenzó a desvanecerse, reemplazada por una realidad mucho más fría. Los heridos fueron trasladados de urgencia a instalaciones médicas para recibir el tratamiento definitivo que se les había negado durante la agonía de la retirada. Los cuerpos de los 6 caídos fueron recuperados con la dignidad solemne que su sacrificio exigía. En las salas de mando de Tel Aviv, los generales analizaban los resultados con una mezcla de satisfacción profesional y sobriedad dolorosa. Tácticamente, la operación Bulmo 6 había sido un éxito absoluto. Los radares que vigilaban el Golfo de Suez eran chatarra humeante. Las posiciones de artillería habían sido silenciadas. La guarnición de élite egipcia dejó de existir como fuerza efectiva. Pero el verdadero impacto no se medía en equipos destruidos, se medía en psicología. La respuesta de Egipto fue de furia absoluta, agravada por una humillación profunda. Una fortaleza que proclamaron inexpugnable había sido conquistada por una fuerza que tenía apenas una cuarta parte del tamaño de su guarnición. Las ventajas defensivas del hormigón, las ametralladoras y los radares habían sido superadas por un entrenamiento y determinación que los planificadores egipcios ni siquiera podían concebir. Israel había demostrado que su brazo era largo y que ningún lugar, por muy fortificado que estuviera, estaba a salvo. Sin embargo, en Israel, la victoria tenía sabor a ceniza. 6 de los 20 comandos estaban muertos, una tasa de bajas del 30%. Las familias de los caídos recibieron la noticia con la angustia particular de aquellos cuyos seres queridos mueren en operaciones secretas. No hubo padiles públicos. Los funerales se llevaron a cabo con discreción. Israel ni confirmó ni negó los detalles de la operación ante las protestas internacionales, dejando que el silencio y los resultados hablaran por sí mismos. La guerra de desgaste continuó hasta agosto de 1970. La toma de Green Island no detuvo el conflicto por sí sola, pero alteró el cálculo de la guerra. Para el Shayet 13, la operación se convirtió en el crisol que forjó su identidad moderna. La reputación de la unidad se disparó. Habían validado su entrenamiento en las condiciones más duras imaginables. Las lecciones aprendidas esa noche, la importancia crítica del reconocimiento, el valor de los ensayos realistas y la necesidad de flexibilidad cuando el plan se rompe, se incorporaron al ADN de la unidad. El comandante Zeev Almog, a pesar de su herida, se recuperó y continuó su carrera, ascendiendo finalmente al rango de general. Pero para los comandos que sobrevivieron, la noche del 19 de julio nunca terminó realmente. Llevan las cicatrices, físicas y mentales, de un combate. Para el Shayet 13, la operación se convirtió en el crisol que forjó su identidad moderna. La reputación de la unidad se disparó. Habían validado su entrenamiento en las condiciones más duras imaginables. Las lecciones aprendidas esa noche, la importancia crítica del reconocimiento, el valor de los ensayos realistas y la necesidad de flexibilidad cuando el plan se rompe, se incorporaron al ADN de la unidad. El comandante Zeev Almog, a pesar de su herida, se recuperó y continuó su carrera, ascendiendo finalmente al rango de general. Pero para los comandos que sobrevivieron, la noche del 19 de julio nunca terminó realmente. Llevan las cicatrices, físicas y mentales, de un combate cuerpo a cuerpo tan intenso que la paz nunca podría replicar ni curar. Hoy, más de 5 décadas después, Green Island todavía se alza en el Golfo de Suez. La instalación ha pasado por fases de uso y abandono. Los egipcios eventualmente restauraron algunas defensas, pero los radares nunca fueron reconstruidos.
El objetivo táctico de aquella noche de 1969 se cumplió de forma permanente. Si hoy pudieras acercarte a la plataforma, un lugar restringido a militares e investigadores, verías los fantasmas de la batalla. Los muros de hormigón todavía están marcados por los impactos de las balas de esa noche. Las estructuras muestran las cicatrices de las cargas de demolición. Es un monumento silencioso en medio del mar. Green Island permanece como un testamento brutal de lo que las fuerzas especiales pueden lograr y de lo que cuestan. 20 hombres contra 70. 90 minutos de violencia que probaron que incluso lo inexpugnable puede caer. 6 comandos nunca regresaron de esa roca. Su sacrificio compró una victoria que reescribió las reglas de la guerra imposible. Esta fue la historia de la operación Bulmus 6. Si eres de los que buscan la verdad detrás de las misiones más clasificadas de la historia, de los que quieren conocer los detalles tácticos que otros canales ignoran, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora a Protocolo Sombra y activa la campana. Cada semana abriremos un nuevo expediente confidencial. Y quiero dejarte con una pregunta. En el informe final de la misión se lee, lo inexpugnable cayó porque hombres decididos estuvieron dispuestos a intentarlo. Dime en los comentarios qué batalla histórica o misión imposible quieres que analicemos en el próximo video.